Señor, venimos ante tu presencia, dándote las gracias, Señor, por la vida que nos das hasta este momento. Ahora, Señor, vamos a meditar en tu palabra. Te pedimos que tú seas el que esté hablando a cada persona, a cada alma, Señor. Trae bendición sobre cada vida, sobre cada corazón. En tus manos, Señor, ponemos esta palabra para que sea de grande bendición para todos los oyentes. Usa mi vida y dame las palabras, Señor, dame el mensaje en mis labios y toca corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Dios en estos tiempos, sin duda alguna, ha estado llamando al hombre. Creo que lo que está pasando en el mundo no es otra cosa sino un llamado de parte de nuestro Dios. Dios está llamando al hombre para que le busque, para que le invoque, para que le pida. Y en esta hora quiero hablarles acerca del tema Dios te llama. Primeramente quiero leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios aquí está haciendo un llamado a todas las personas. Él dice: vengan a mí. Él es el que está llamándonos y nos dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Este llamado es para todas las personas del mundo. Este llamado es para hombres, este llamado es para mujeres, para ricos y pobres, porque Dios tiene un llamamiento especial para toda la humanidad. Y primeramente, Dios te llama a la salvación. Ese es el primer llamado que Dios te hace en esta mañana. Dios te llama a la salvación. La idea básica del término salvación quiere decir rescatar, quiere decir preservar de un peligro inminente. Como cuando alguien se está ahogando. Necesita esa persona que no sabe nadar, que alguien se arroje y vaya a rescatarla. Eso nos da la idea de lo que es salvar. Salvar de un peligro, rescatar. También salvación implica dar salud y seguridad. Pero en un sentido más profundo, sin embargo, es un término cuyo significado está limitado a la expresión del milagro divino. La salvación tiene que ver con un milagro divino y nos habla de la emancipación espiritual, de la libertad espiritual en la cual Dios liberta al hombre del dominio del pecado, de la culpa del pecado, de las cadenas del pecado. Eso implica la salvación. Si de algo Dios te quiere salvar, es que te quiere salvar de tu pecado. Quiere salvarte de esa vida pecaminosa. La salvación también implica tener un gozo de la vida eterna y la comunión renovada por Dios. Quiere decir que cuando Dios te salva, te saca del pecado y luego te da la vida eterna, te da una vida nueva. Eso es lo que es la salvación de tu alma. Dice la palabra del Señor en Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando hablamos de que Dios te está llamando, quiere decir entonces que ese Dios alto y sublime, maravilloso, Él procura tu salvación. Y en este tiempo Dios te está llamando a la salvación. Esta pandemia que está viniendo sobre el mundo es un llamado de atención de parte de Dios.
Dios está hablando al hombre. Dios está refrenando esa vida pecaminosa, porque antes de esto vivíamos como en la generación de Noé. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y ahora Dios también está hablando a la humanidad para que la humanidad se acuerde que su dinero no lo puede librar. El dinero no puede librar al hombre del pecado. El dinero no puede librar al hombre de la muerte. El dinero no puede librar al hombre de la enfermedad. ¿Cuántas personas influyentes, cuántas personas en este tiempo, no solamente de la clase pobre, sino de los más ricos, hombres poderosos en cuanto a dinero, en cuanto a influencia, están muriendo? ¿Por qué? Porque Dios nos está mostrando que el dinero no te puede librar de la enfermedad, que tu dinero no te puede librar del pecado ni de la muerte, que solamente el único que puede librar de la muerte, el único que puede librar de la enfermedad, se llama Jesucristo y es el Hijo de Dios. Él es el único que te puede salvar. El dinero no te salva. La religión tampoco te puede salvar. La religión no salva. Tampoco te salvan tus buenas obras. Pero hay un Dios lleno de amor. Hay un Dios cuya obra es una obra de gracia. Y dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo es que se manifestó la gracia de Dios? La gracia de Dios se manifestó cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. La gracia de Dios se manifestó que a pesar de que nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. La gracia de Dios se ha manifestado que aunque nosotros no merecemos su perdón, su amor y la salvación, sin embargo, Cristo dio su vida por nosotros para salvarnos. Eso es la gracia de Dios para con nosotros. Ahí se manifestó la gracia de Dios cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Y dice Tito 2:11 que esta gracia se ha manifestado para salvación. El propósito más grande de Dios para con el hombre es salvar al hombre de su pecado, redimirlo de sus pecados. Es cierto, Cristo cuando anduvo en la tierra, Él sanó a los enfermos. Él ayudó a los necesitados. Él le dio de comer a la gente. Él consoló a la viuda, al triste, al necesitado. Pero la principal obra de nuestro Señor Jesucristo fue finalmente salvar al hombre de su pecado. Así que esta gracia dice que se ha manifestado a todos los hombres porque Dios quiere salvar al hombre sin excepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. También dice la Biblia en la primera epístola de Pedro, en su capítulo 1 y el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El propósito de creer en Dios, el propósito de creer en Cristo es, dice la Biblia, que la salvación de nuestras almas. Es cierto que cuando creemos en Dios, Dios nos sana. Es cierto que cuando creemos en Dios, Él también nos ayuda en todo problema, en toda necesidad. Pero la principal obra de Dios es la salvación de nuestras almas. El fin de todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El propósito de la predicación de la palabra, el propósito de que todo pastor, todo predicador esté predicando es con el propósito de que usted sea convencido de que necesita a Dios. El propósito es de que Dios haga la obra en su corazón. El propósito de nuestras oraciones, el propósito de que la iglesia esté ayunando en este tiempo es que usted finalmente llegue a la salvación. Es que usted
pueda recibir este regalo de gracia mediante la obra de Jesucristo, que es la salvación del hombre. Entonces, en este tiempo, Dios está llamando a la humanidad a la salvación. Dios te llama primeramente a la salvación. Ese es el primer llamado de Dios. Tal vez a ti te han pasado cosas últimamente. Tal vez Dios te está llamando de una, de otra manera, porque la Biblia dice en el libro de Job, sin embargo, Dios habla de una o dos maneras, pero el hombre no entiende. Yo creo que cuando Dios te llama, Él te lo hace sentir. Él ha permitido a veces la prueba, Él ha permitido a veces la necesidad, porque Dios, la Biblia dice que es nuestro Padre. Y podemos entender la acción de un padre cuando, por ejemplo, nosotros como padres vemos que nuestros hijos están en peligro. Y hay ocasiones que le decimos, hijo, no te subas a ese lugar. Hijo, no te vayas por ese camino. Hijo, no hagas esto. Hijo, no hagas aquello. Y hay ocasiones que los hijos no entienden nuestros llamados. ¿Y qué hacemos? Hay ocasiones que tenemos que corregirlos. Hay que tenemos que disciplinarlos. Y nosotros sabemos que es por el bien de ellos. Aunque nos duele a veces ejercer la corrección. Lo mismo sucede con Dios. Dios te llama una otra vez a que te arrepientas. Dios te llama a que tú le entregues tu vida, tu corazón. Pero tal vez tú has endurecido tu corazón. Tal vez tú has dicho, ahora no, Dios. Tal vez tú has dicho, mañana tal vez me entrego a ti. Y has endurecido tu corazón. Y Dios sabe que si tú mueres, Dios sabe que si tú sigues en ese camino de desobediencia, te vas a perder, te vas a condenar, te va a ir mal. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que corregirte. Porque la palabra de Dios dice que Dios al que ama, lo disciplina. Y azota a aquel que toma por hijo. Así que Dios va a buscar la manera de salvarte, de hacerte entender que necesitas la salvación. Por eso es que Dios nos llama de diferentes maneras. Pero el propósito de Dios no es que nos vaya mal. El propósito de Dios es que entendamos, es que escuchemos el llamado que Él nos está haciendo. Así que en primer lugar, Dios nos llama a la salvación. Espero que tú obedezcas a Dios. Espero que escuches el llamado de parte de Dios. Pero no solamente Dios nos llama a la salvación. En segundo lugar, también Dios nos hace un llamado todavía más elevado después de la salvación. Dios nos llama a ser santos. Una vez que Dios te ha llamado para ser salvo, Dios te llama para ser santo. Una vez que Dios te ha salvado, entonces ahora Dios te llama a la santidad, que no es otra cosa que la consagración de nuestras vidas. El ser santo no es tener a alguien en un cuadro. Esos no son santos, esos son imágenes. Santo es una persona que se aparta del pecado. Nuestro Dios es santo. ¿Y por qué Dios es santo? Porque en Él no hay mancha. Porque en Él no hay pecado. Porque Dios está apartado de toda la contaminación del mundo, del hombre. Porque Dios está apartado del pecado. Porque la esencia de Dios es la pureza, la santidad. Entonces, Dios, al ser santo, Él no puede tener comunión con el pecado. Él no puede, que es luz, tener comunión con las tinieblas. Él no tiene nada que ver con el pecado. Dios es santo y Él quiere que para que tengamos esa comunión con Él, nosotros también necesitamos ser santos. Entonces Dios nos llama a la santidad. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, y porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Esa es la razón por la cual Dios quiere que seamos santos. La principal razón, dice la Biblia, es porque Él es santo. La santidad es básica en el Evangelio. Lo santo despierta reverencia y temor. ¿Recuerda usted cuando la Biblia nos habla que el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 6, dice que vio un trono alto y sublime y vio al que estaba sentado en ese trono? Y dice que sus vestidos llenaban el templo, de tal manera que también había seres llamados querubines que clamaban a él y decían: santo, santo, santo. Y cuando el profeta Isaías vio aquella visión de la santidad y de la gloria de Dios, la escritura dice que él dijo: ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Ay de mí que habito en medio de un pueblo que es de labios inmundos. Y dice la escritura que Isaías sentía que él moría. ¿Por qué? Porque él podía ver su condición imperfecta, su condición de pecado. Y él decía: voy a morir porque mis ojos han visto la santidad y la gloria de Dios. Dice la escritura que entonces Dios ordenó a uno de los querubines con unas tenazas tomar un carbón encendido del altar. Y dice la escritura que quemó sus labios. Y entonces Dios le dijo que su pecado había sido quitado. ¿Por qué? Porque Isaías reconocía que a pesar de que él era un profeta, al ver la santidad de Dios, él se veía sucio, él se veía imperfecto. Y la escritura nos dice que también la santidad de Dios despierta en nosotros esa reverencia. La santidad de Dios en nosotros debe despertar ese temor porque la Biblia dice: sed santos, como yo soy santos. A la vez que acatamiento y dependencia. La santidad nos debe despertar a acatar, a obedecer la palabra de Dios. La santidad de Dios nos debe despertar a tener una dependencia de Él, a pedirle a Dios cada día que Él nos limpie. Porque me imagino cómo, por poner una ilustración, cuando un hombre llega a un taller para repararlo y encuentra que aquel carro está destrozado y está chocado. Y entonces aquel hombre empieza, aquel ojalatero, a trabajar y a reconstruirlo y a cambiarlo, a cambiar las piezas que no sirven, a renovar aquel vehículo. O cuando el alfarero, dice la escritura en Jeremías, que tomó aquella vasija de barro y se le cayó, se le hizo pedazos. Y entonces el alfarero comenzó a juntar aquellas piezas y a ponerlas en la rueda, a amasar y a ponerlas en la rueda y otra vez a darle la forma que él quería. Así también cuando nosotros llegamos a Dios, cuando nosotros llegamos a Dios, cuando nosotros llegamos a Cristo, le pedimos perdón. Nuestro vocabulario es sucio, nuestra mente es sucia, nuestras acciones son sucias, nuestra conducta es reprobable por Dios, por su palabra. Pero ¿qué es lo que hace Dios cuando Él nos salva? Primero Él nos llama a la salvación, nos perdona, nos cambia, nos salva. Pero a partir de ese momento empieza un proceso llamado santificación. A partir de ese día que tú le entregas tu vida a Cristo, empieza un proceso llamado santificación, llamado consagración. Y Dios va a empezar a tratar contigo, a limpiar tu vocabulario, tu forma de hablar, a limpiar tus pensamientos,
a limpiar tu corazón. Él va a quitar la raíz de amargura. Él va a quitar los resentimientos. Él va a quitar los malos deseos para ir a pecar. Y Él va a comenzar un proceso de santificación, de purificación. Él va a quitar las malas costumbres. Él te va a arrancar el deseo de tomar, el deseo de fumar, el deseo de drogarte. Y empieza ese proceso de santificación. Eso es lo que Dios hace. Y eso es también a lo que Dios nos llama. ¿Qué quiere decir Dios con santificación? Que tú te apartes del pecado. Que nos apartemos del pecado y que ahora nos dediquemos a Él. Que nos consagremos para Él, porque Él quiere que llevemos una vida santa, sin las contaminaciones de este mundo. Debemos consagrarnos por completo para Dios. Y ahí empieza entonces, para poder consagrarnos, para poder santificarnos, tenemos que empezar a tener una vida de oración. Para que Dios nos ayude, tenemos que ser personas de oración. Si no estaba acostumbrada la persona a orar, ahora tiene que orar, porque necesita santificarse. Ahora la persona tiene que ponerse en ayuno. Tiene que ponerse en consagración y decirle: Señor, cambia mi vida, quita este carácter que tengo, quita mi vida de los vicios, apártame del pecado. Yo quiero servirte a ti, yo no quiero pecar, Señor, quiero ser una persona diferente. Y la persona empieza a ayunar y Dios le empieza a transformar y Dios le empieza a dar fuerza espiritual, de tal manera que la persona va dejando todo aquello que a Dios no le agrada y va haciendo aquello y se va llenando de las cosas de Dios, se va llenando de la presencia de Dios. Y Dios lo llena con su Espíritu Santo. Y Dios lo bendice con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es la santificación, eso es la santidad, eso es la consagración. Dice la palabra del Señor en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que nosotros debemos presentar, ¿qué cosa? Nuestros cuerpos. ¿A quién se lo debemos de presentar? A Dios. ¿Cómo se lo debemos presentar? En consagración, diciéndole: Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Quiero ser un vaso útil. Quiero servirte, quiero agradarte, quiero estar contigo, quiero hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, cámbiame. Aquí estoy, Señor, moldéame, usa mi vida. Te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi ser. Eso es presentarnos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice: este es vuestro culto racional. Es decir, nosotros nos presentamos como una ofrenda ante Dios. Cada día que pasa en nuestra vida, todo lo que hacemos a partir de ese momento es transformado, es cambiado, y ahora toda nuestra vida es para Dios, para Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos llama. Dios está llamando al hombre para la salvación. Segundo, Dios está llamando al hombre para que sea santo. Dios nos está llamando ahora para que nos consagremos, para que... Tristemente, en este tiempo, muchos no se están consagrando para Dios. A partir de que no hubo cultos, algunos sí están buscando a Dios, sí se están alimentando con estas predicaciones, sí están orando, sí están haciendo sus cultos familiares, sí están procurando vivir esa vida de búsqueda de Dios, pero tristemente debemos decirlo que también muchos se están descuidando espiritualmente.
no están alimentándose con la palabra de Dios, no están leyendo su Biblia en su casa, no están orando, no están ayunando, no se están consagrando para Dios. Y tristemente, cuando llegue a acabar esta pandemia, muchos, si bien van a estar deseosos de ir al templo, muchos van a estar deseosos y están orando para poder estar en el templo ya, pero tristemente muchos ya no van a tener ganas de ir al templo, porque algunos ya de por sí desde antes tenían una vida descuidada espiritualmente hablando. De por sí casi no iban a los cultos, casi no iban al templo, y ahora que no hay cultos, muchos no están buscando a Dios, muchos no se están consagrando, muchos están descuidados y muchos ya no van a querer ir al templo. Muchos a lo mejor ya se enfriaron, muchos a lo mejor ya se apartaron del camino de Dios y ya no tienen deseos de orar. ¿Por qué? Porque les falta consagración, porque les falta búsqueda. Y a veces le echan la culpa al que dirige, a veces le echan la culpa al que predica, pero no es eso. No es que el que dirija no dirige bonito, el que predica no predica bonito, no. Lo que pasa es que esa persona ya está descuidada espiritualmente. Lo que pasa es que esa persona tiene un descuido espiritual y por eso no le gusta la palabra de Dios. Decía mi papá, o dice mi papá, para que una persona le guste la comida, la clave es que tenga hambre. Y es cierto. Cuando hay hambre queremos comer. Cuando hay hambre no le ponemos peros a la comida. Cuando hay hambre no le ponemos pretextos a la comida. Lo que queremos es comer porque tenemos esa grande necesidad. Y eso es lo que necesitamos. Sentir hambre de Dios. Sentir hambre de la palabra de Dios. Para poder recibir la palabra y que nos agrade. La persona que en verdad ama de Dios y quiere de Dios, anhela escuchar la palabra. Pero la persona que anda descuidada, esa ya no quiere nada de la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo, Dios nos llama a ser santos, porque Él viene pronto. Lo tercero a lo que Dios nos llama a su servicio. Dios quiere que nosotros le sirvamos. Y mire, le voy a leer lo que dice la palabra del Señor en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que Dios nos llama al servicio. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 9. Dice así la palabra de Dios, a los cuales, 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice la Biblia que el apóstol Pablo les escribía a los tesalonicenses y dice que los de Tesalónica, primeramente ellos creían en los ídolos. Ellos adoraban ídolos. ¿Qué es un ídolo? Una imagen, una figura de un dios o de un hombre, una deidad pagana. Un ídolo puede ser algo de barro, de metal, de yeso, una pintura. Y dice que los de Tesalónica tenían ídolos. Les veneraban, les oraban, les pedían a sus ídolos. Se postraban ante sus ídolos. Y dice la palabra de Dios, tienen ojos, pero no pueden ver. Oídos tienen, pero no pueden oír. Tienen boca, pero no pueden hablar con su garganta. Tienen pies, pero no pueden caminar. Los tienen que llevar cargando porque ellos no pueden caminar. Y decía el salmista que semejantes a ellos son los que confían en ellos, son los que los fabrican. No tienen vida, no pueden hacer ni bien ni mal.
Entonces dice el apóstol Pablo que cuando llegó el evangelio a Tesalónica, la gente se convirtió al Dios vivo y verdadero. Dejaron su idolatría, dejaron sus imágenes, dejaron sus ídolos. Y dice la escritura que ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Creyeron en un Dios vivo, creyeron en el único Dios, y dice que esto lo hicieron para servir al Dios vivo y verdadero, porque esos eran dioses falsos, porque esas eran imágenes falsas. Pero ahora que ellos habían conocido al Dios verdadero, ahora ellos le estaban sirviendo a un Dios vivo y a un Dios verdadero. Entonces nosotros tenemos que servirle a ese Dios vivo. Tenemos que servirle a ese Dios verdadero. Así como antes la persona se entregaba a la idolatría, daba todo por la idolatría. Hay gente que no tiene a veces para comer, hay gente que a veces no tiene ni siquiera una casa, pero la persona cuando a veces hacen sus fiestas en los pueblos, hasta echan la casa por la ventana. ¿Por qué? Porque están cegados espiritualmente. Hacen sus fiestas a sus ídolos. Le dan de tomar a todos los invitados. Hacen comida para toda la gente. Pagan en cohetes, ¿verdad? En cohetes para que esté la fiesta. Hacen bailes y gastan grandes cantidades de dinero. ¿Y para qué sirve todo eso? Para nada. Ahora nosotros le servimos a un Dios vivo. Y dijo el apóstol Pablo que así como nosotros cuando no conocíamos a Dios le servíamos al pecado, le servíamos al mundo, así ahora tenemos que servirle a Dios. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque mire, cuando nosotros no conocíamos a Dios o cuando nosotros no sabíamos de Dios, mire, cuando íbamos al cine, las pocas veces que íbamos sin conocer a Dios, hasta hacíamos fila. Hasta hacíamos fila para formarnos, queríamos estar en los primeros asientos. Estábamos al pendiente de los estrenos, porque no conocíamos a Dios. Y para ir al templo, a veces que para ir al templo, los últimos en llegar. Llegando tarde siempre. Y en lugar de sentarnos hasta adelante, a veces nos vamos en la última banca que está hasta atrás, en la última silla que está hasta atrás, cuando la Biblia dice acércate más. Y pagábamos hasta por entrar al cine. Cuando la persona iba al baile, ¿qué hacía? Se desvelaba toda la noche, a veces bailando, tomando. Y ahora no quiere ir a la velada. No quiere ir a cantar al culto en la noche, a la velada. Había ocasiones que se la pasaban viendo una película hasta las 2, 3 de la mañana o tal vez hasta ahorita todavía. Que se desvelen viendo la televisión. Pero a veces no pueden orar ni 5 minutos. A veces no pueden orar ni 3 minutos. Había ocasiones cuando no conocíamos a Dios, los hombres a veces andábamos hasta sin comer, haciendo maldades, por allá malpasándonos, yendo a otras colonias. Y ahora, a veces a la persona no le gusta ayunar. Entonces por eso dice Pablo, así como tus miembros, así como tu cuerpo lo usabas para servirle al pecado, ahora sí úsalo para Dios. Ahora sí, sírvele a Dios también. No nada más cuando le servías al diablo, no nada más cuando le servías al mundo, que te entregabas por completo. Ahora entrégate a Dios por completo. Ahora dale tu tiempo a Dios. Ahora dale tu dinero a Dios. A veces que a la persona le duele cooperar. Y antes cuando a veces la gente hasta se espanta, ay, el diezmo, las ofrendas. Y hay veces que la persona para tomar se gastaba su raya. Hay ocasiones que la persona se gasta su aguinaldo, se gasta sus utilidades. Y eso los que tienen sus buenos trabajos, pero hay personas que pues apenas van al día de su dinero en tomar. No le duele gastarse su dinero en otra mujer que no sea su esposa, en otros niños que no sean sus hijos. Y ahí no les duele.
Pero para Dios sí les duele dar. Para Dios les espanta. Les espanta cuando se habla acerca de dinero. La Biblia habla de dinero. La Biblia habla de que nosotros debemos dar para la obra de Dios. Pero ahí sí les espanta. Ahí sí les asusta cuando hablan de dinero. ¿Por qué? Porque para Dios, tristemente así es. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que nosotros debemos servirle a Dios con todo, con nuestras fuerzas, con nuestro dinero, con nuestro corazón, con nuestro ser. Toda nuestra vida debe de estar al servicio de nuestro Dios. Así como un día le servíamos a los ídolos, así como un día le servíamos al mundo, al pecado, como no conocíamos a Dios, dice ahora hay que servirle a Dios, pero ahora con más alegría y con más esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando para que le sirvamos. Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere que tú te entregues a Él. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14 dice así la palabra del Señor. Porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Y también dice el 9:14, porque leí el 10:14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí la palabra del Señor en el contexto nos está hablando acerca de la obra poderosa de Dios para santificar a una persona. Y compara la obra de Cristo con los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque dice que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían limpiar la conciencia del hombre. Porque tenían que estar ofreciendo una y otra vez, matando cada año ovejas, matando corderos, matando toros, matando animales como sacrificio a Dios. Pero la persona no cambiaba. Dice la Biblia que ahora Cristo nos ha limpiado con su sangre preciosa. Cristo no tuvo que hacer tanto sacrificio. Dice que solamente hizo uno en la cruz. Y ese sacrificio ha sido suficiente, dice, para limpiar nuestra conciencia de obras muertas, para limpiar nuestro corazón, para limpiar nuestra vida. Pero ¿con qué propósito Dios nos ha limpiado? ¿Con qué propósito nos ha santificado? Con el propósito de que nosotros le sirvamos solamente a Él. Para que sirvamos, dice, al Dios vivo y verdadero. Tenemos que servirle a Dios. Dice también en Hebreos 12:28. Hebreos 12:28 dice lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Tenemos garantizada nuestra entrada al reino de los cielos. La Biblia dice que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La Biblia dice que Dios nos ha salvado para una herencia incorruptible, inmarcesible, es decir, que no se marchita. Tenemos una esperanza eterna allá en los cielos, una garantía de que vamos a estar allá por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, de que nos ha salvado y de que nos ha santificado. Entonces dice el apóstol escribiendo a los hebreos que si nosotros tenemos una gloria, una herencia inconmovible, dice que tengamos gratitud.
Debemos ser agradecidos con Dios y mediante esa gratitud dice que debemos servir a Dios con temor y también con reverencia. La Biblia nos habla acerca de una mujer llamada María Magdalena. Y también la Biblia nos dice cómo esta mujer tenía 7 demonios. Pues el Señor Jesucristo la hizo libre. El Señor Jesucristo la libertó, expulsó esos 7 demonios, la hizo libre una vez y para siempre, la salvó, la perdonó de sus pecados, la cambió, la transformó. Y esa mujer pecadora, esa mujer poseída por los demonios, esa mujer endemoniada, el Señor la hizo libre y la salvó. ¿Sabe qué es lo que hacía María Magdalena? La Biblia dice en el Evangelio de Lucas que muchas mujeres servían al Señor con sus bienes, entre las cuales estaba María Magdalena. Ella servía al Señor con sus bienes. Jesús andaba predicando, pero ella juntamente con otras mujeres se cooperaban para sostener el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue una de las mujeres que permaneció con el Señor hasta el día de su crucifixión. Fue la primera mujer que vio a Cristo después de que Él resucitó, incluso primero que los apóstoles. ¿Por qué fue ella primero al sepulcro a llevar aquellas especias? Porque era una mujer que estaba agradecida con el Señor. ¿Cómo no lo iba a estar si el Señor la había sanado? ¿Cómo no lo iba a estar si el Señor la había perdonado? ¿Cómo no lo iba a estar si el Señor la había cambiado? Y dice la Biblia que si nosotros estamos agradecidos con Dios, sirvámosle al Señor. Debemos de servir al Señor. Toda persona agradecida siempre va a desear servirle a Dios. Y si estamos aquí, si nosotros estamos en el camino de Dios, si nosotros servimos a Dios, es por gratitud, porque estamos agradecidos con Él, de que Él nos haya salvado, de que Él nos haya perdonado, de que Él nos haya cambiado. Entonces nunca se nos debe de olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que el Señor hizo por nosotros. Dice la Escritura que en cierta ocasión el Señor sanó a 10 leprosos, pero solamente un samaritano que había sido sanado regresó para darle las gracias. Y Jesús preguntó, ¿no fueron 10 los que yo sané? No hubo sino solamente un samaritano que regresara para dar gracias. Porque no toda la gente es agradecida con Dios. No toda la gente sabe agradecer. Hay personas que nada más la sana Dios y vuelven otra vez al mundo. Hay personas que nada más van al templo cuando tienen un problema. Pero apenas si ese problema es resuelto, dejan de ir al templo. Hay personas que solamente cuando están en una necesidad acuden a Dios. Y cuando Dios les contesta, se olvidan de lo que le prometieron a Dios. Hay personas que solamente cuando están en un problema, cuando están enfermos, hermanos, ayúdenme a orar, pero cuando Dios les ha contestado, se olvidan de Dios. Qué triste porque en aquel día no habrá excusas de la gente para con Dios. Hoy Dios nos está llamando a su servicio. Dios quiere que tú le sirvas. Ya no le sirvas al mundo, ya no le sirvas un día más al pecado, ya no te entregues un día más a los vicios, ya no te entregues a tu vida mundana, ya no, porque Dios hoy te está llamando. Primero te llama a la salvación, Él quiere que tú seas salvo. Segundo, te llama a la santificación, Él quiere que tú te consagres para Él. Tercero, Él quiere que tú le sirvas. Él quiere que tú le sirvas. A lo mejor Dios te está llamando a que prediques su palabra, que seas un predicador, a que seas un pastor. Él quiere que tú le sirvas. ¿Cuántas veces tal vez te dijeron, hermana, predique, hermana, dirija el culto? Y tal vez usted dijo, no, es que me da pena, no, es que no quiero. Y ahora ya no hay cultos, aunque usted quiera, ahorita no se puede.
Por eso cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que servirle a Dios. Porque no hay otra cosa más gratificante, no hay otra cosa que produzca tanta alegría en nosotros como el servicio a nuestro Dios. Porque en aquel día el Señor nos dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquella persona que no le quiso servir y que enterró su talento, el Señor le dirá: siervo malo y negligente, sabías que era un hombre duro, que recojo donde no esparcí, no debías entregar mi talento a los banqueros y cuando yo viniera recogiera los intereses. Y dice la escritura que ese siervo malo lo echaron en las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque no le quiso servir a Dios con sus talentos. Sírvele a Dios, hermano. Sírvele a Dios, hermana. Sírvele a Dios, joven. Ya no le pongas pretextos a Dios. Dile: Señor, aquí está mi vida. Ya no dejes la salvación para mañana. Dile: Señor, aquí estoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que te debes consagrar. Hoy es el día que le debes servir. Porque tal vez mañana puede ser demasiado tarde. Así que Dios te está llamando. Un día Dios llamó a Samuel. Y Samuel, cuando Dios lo llamó, le dijo el profeta Elí: Samuel, si oyes esa voz que te habla, dile: heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Y cuando Dios le llamó la tercera vez a Samuel, dijo: habla, Señor, porque tu siervo oye. Dile en esta hora también: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo te quiero servir. Vamos a orar en esta hora. Yo te pido en el nombre del Señor que abras tu corazón a Cristo. Abre tu corazón a Dios. Él es quien te llama. Él es el que nos ha dado este mensaje para decirte a ti que Él te ama, te quiere ayudar, te quiere cambiar. Quiere que tú le sirvas con todos tus defectos. El Señor te va a ayudar y te va a cambiar. Y en esta hora vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta oración. Vamos a orar por el hermano Raúl que está enfermo. Y vamos a pedirle a Dios que el Señor lo sane. Vamos a orar por usted, hermano Raúl, en este momento. También vamos a orar por la familia García Castillo. El Señor conoce su necesidad, el Señor conoce su petición, y así que vamos a orar por estas dos necesidades que nos han escrito, por el hermano Raúl García y por la familia García Castillo, para que Dios los ayude en cualquier necesidad. Oremos en esta hora. Y si usted más adelante quiere pedir por alguna petición y quiere que oremos, pues aquí públicamente, pues escríbanos y después estaremos orando también. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la palabra, Señor, que nos has permitido predicar, Señor, porque eres tú hablando a la gente, a la humanidad, llamando a todos a la salvación, a la consagración y al servicio, Señor. Si en esta hora algún corazón ha sido abierto a la palabra, tócale, cámbiale, Padre, sálvale, conságrale para tu obra, capacítalo para tu servicio, Señor. Y en esta hora también te estamos pidiendo por nuestro hermano Raúl García, que tú lleves sanidad a su cuerpo, que tú lleves sanidad a su vida. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que tú sanes a nuestro hermano Raúl, cualquiera que sea su enfermedad, su padecimiento, su dolencia. Pero en esta hora, Señor, pon tu mano y sánalo, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. También te estamos pidiendo, Señor, en esta hora, Padre, por la familia García Castillo.
Tú conoces la grande necesidad que ellos tienen. Tú sabes, Señor, cuál es su necesidad, cuál es su petición. Te ruego que ahora, Señor, tu mano pueda moverse en medio de esa necesidad, en medio de esa enfermedad, en medio de esa dificultad. Obra, Señor, en esta familia García Castillo. Obra poderosamente en el nombre de Jesús. También en esta hora, Señor, yo te pido por el papá de Sandra, Señor. Oh Dios mío, te pido que tú hagas la obra en ella. Obra, Señor, en el papá de Sandra. Tú lo conoces, él está hospitalizado, él se ha puesto mal, pero extiende tu mano de poder en él, Señor. Sánale, Padre Santo, ayúdala a ella para que ella crea también en la palabra de Dios, para que ella sea salva en el nombre de Jesús. También te estamos pidiendo por el esposo de nuestra hermana Vicky, nuestra hermana que vive allá en Puente de Ixtla, Señor, por su esposo. Sánale, Padre bendito, en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por la mamá de nuestra hermana Sofía, de nuestro hermano Rogelio. Tú conoces la necesidad que tiene nuestra hermana. Ten misericordia de ella. Sánala, mi Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Ayuda, Señor, a todos mis hermanos que están pasando por necesidad, por aflicción, por prueba, mi Dios. Ayuda a los pastores, ayuda a las iglesias, Dios mío. Ayuda a los que están pasando por necesidad. Te pedimos también por nuestra hermana Elizabeth Ortiz, Señor, que tú la sanes de ese dolor que ella siente, mi Dios. Sánala completamente. Señor, ayuda a aquellos jóvenes que nos han pedido oración para que tú los salves, para que tú los cambies. Acuérdate, Señor, del tío de nuestra hermana, Señor, de allá de Cuauchichinola, Padre Santo, de nuestro hermano Santo, de su tío, mi Dios. Sánalo, Padre, sálvalo, mi Dios, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Y en esta hora, Señor, te damos gracias porque nos has permitido predicar tu palabra, y bendice a todos los oyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Pues muchas gracias, hermanos, a todos, amigos, familiares, por su atención. Decimos que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén, amén. Dios les bendiga.